pasado 11 de septiembre, los terroristas atacaron las Torres Gemelas en Nueva York, sacrificando una gran cantidad de vidas y destruyendo las dos edificaciones del World Trade Center, que eran el orgullo de los neoyorquinos. Tanto los Estados Unidos como el mundo entero sufrieron un terrible golpe y una tremenda depresión al ver hasta dónde alcanza la capacidad de algunos seres humanos para hacer el mal. Pero esa sensación ya la habían sentido los colombianos en otra ocasión. Fueron los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando los terroristas del M-19 se tomaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Ese día 6 por la tarde, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se iba a reunir en plenaria para definir las demandas de inconstitucionalidad presentadas por los abogados de los carteles de la droga contra el Tratado de Extradición, suscrito entre Colombia y los Estados Unidos en el año de 1979. Este tratado había sido ratificado por la Ley 27 de 1980 y por ese conducto habían sido extraditados importantes capos del narcotráfico, como el conocido Carlos Leder Rivas. Estas extradiciones generaron la creación de un grupo criminal llamado Los Extraditables, cuyo lema era "Más vale una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos". Este grupo de delincuentes comenzó entonces a intimidar a los magistrados que eran miembros de la Sala Constitucional, con el fin de que apoyaran las demandas que cursaban en la Corte contra la ley de extradición. De lo contrario, estos serían asesinados o secuestrados. Estos magistrados aparecieron señalados en los planes hechos por el M-19 para la ocupación del Palacio de Justicia como los rehenes fundamentales de la toma, mostrando con esto que existía una comunidad de intereses marcados entre el M-19 y los narcotraficantes. Con un metódico plan de ocupación, esta agrupación subversiva ingresó al Templo Sagrado de la Justicia y ocupó por completo el lugar, tomando como rehenes a un sinnúmero de magistrados, empleados y visitantes que se encontraban en ese momento dentro de las instalaciones. La acción de las tropas para contrarrestar esta arremetida no se hizo esperar, y unidades blindadas llegaron a la Plaza de Bolívar. Ocuparon el sector y después de recibir la orden presidencial de rescatar el palacio y liberar a los rehenes, empezaron la ofensiva militar. 4 fueron los vehículos blindados que ingresaron al Palacio de Justicia y que a su vez desequilibraron las condiciones de la batalla. Estos constituyeron una impresionante sorpresa y en ese momento los guerrilleros pasaron de la condición de atacantes a la de defensores y la fuerza pública asumió la ofensiva. Esto facilitó la evacuación masiva de las primeras decenas de rehenes. La Escuela de Caballería inició la recuperación de los 2 primeros pisos y el rescate de rehenes. El Batallón Guardia Presidencial recibió la misma tarea, pero en el sótano. La Escuela de Artillería tenía como misión recuperar el 3er piso. Y una acción helicoportada de la policía tenía como objetivo recuperar el 4.º piso. Cuando las tropas ocuparon los pisos y cantidades de rehenes se habían logrado sacar, los terroristas vieron que su proyecto había fracasado y que el curso de la batalla los tenía en una marcada desventaja. Esto permitió que a toda costa se buscara el diálogo como único medio para detener las operaciones militares. Decidieron entonces, por una parte, asegurar como rehenes al máximo de secuestrados, dando prioridad a los llamados rehenes fundamentales, en quienes se centraba la decisión de extraditar narcotraficantes hacia Estados Unidos. La acción terrorista del grupo subversivo continuó, y en el 4.º piso del palacio lograron reunir en un solo lugar a varios magistrados. De la manera más cruel y actuando con sevicia, obligaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia a realizar varias llamadas telefónicas con el fin de que implorara clemencia al gobierno nacional. Pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pásame el teléfono, magistrado. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército.
repente, su voz se silenció. Sus súplicas no se escucharon más, y todos los magistrados que estaban allí fueron cobardemente asesinados. Una vez los subversivos cumplen con este objetivo, proceden a incendiar los expedientes sobre narcotráfico que reposaban en las oficinas de los magistrados, y algo aún más importante, el estudio de la demanda de inexequibilidad del tratado de extradición. Al no poder controlar el fuego, este se extendió al cuarto piso del palacio y posteriormente a toda la edificación. Los combates continuaron hasta que la fuerza pública tomó el control absoluto de la situación. Quienes elaboraron el plan de tomarse el poder por las armas seguían vivos. Ellos no participaron en la batalla. La flor innata de sus combatientes estaban muertos. Para quienes realizaron el asalto, hubo dos tipos de resultados. Uno militar, que fue un terrible descalabro, y uno político, que fue el comienzo de una nueva forma de lucha. El M-19 y sus patrocinadores internacionales llegaron a la conclusión de que la búsqueda del poder por las armas debía terminar. Para las instituciones democráticas, esta era la mayor afrenta sufrida por fuerza de las armas, y para la justicia colombiana en particular, esta afrenta no tiene antecedentes. El mundo, como lo anunciaron los terroristas del M-19, estaba asombrado. Fue una tragedia para el pueblo colombiano, para los familiares de las víctimas, sus amigos y sus conocidos. El acontecimiento escandalizó a la comunidad internacional. Luego vino la persecución política para los militares, que habían expuesto sus vidas por rescatar 245 rehenes y por mantener el Estado de Derecho. En este caso, y en el ataque del pasado 11 de septiembre, el atentado tomó por sorpresa a la nación y a los organismos de inteligencia del Estado. En ambos casos, los terroristas murieron. En Estados Unidos por su decisión suicida. En Colombia, por acción de las fuerzas del Estado. En ambos casos, las edificaciones fueron incendiadas. En Estados Unidos por la decisión de los terroristas de acabar con el símbolo económico de la nación. En Colombia por el afán de los terroristas de incinerar los expedientes para extraditar narcotraficantes y acabar con los que tenían que ver con el tratado de extradición. En los Estados Unidos se perdieron los cerebros más brillantes de la economía empresarial americana. En Colombia se perdieron los cerebros más connotados de la jurisprudencia nacional. En Estados Unidos se perdió el más importante archivo de los negocios internacionales de esa nación. En Colombia, lo más importante de la historia escrita de la juridicidad colombiana que se hallaba en la biblioteca del Palacio. En Estados Unidos perdieron la vida 200 bomberos que intentaron ayudar a los demás sin conseguirlo. En Colombia, fallecieron 11 miembros de la fuerza pública que contribuyeron a rescatar a 245 rehenes de manos de los terroristas. En ambos casos, hubo un elevado número de heridos. En ambos hechos, hubo innumerables casos de crisis psicológicas de personas que lograron salir con vida de las edificaciones. Pero hay algunas diferencias. En los Estados Unidos, todos los poderes públicos y el pueblo en general emprendieron una guerra contra el terrorismo que les hizo tamaña afrenta. En Colombia, los miembros del M-19, hallados responsables de los delitos allí cometidos, fueron amnistiados en forma apresurada cuando salió la decisión judicial que los condenaba. En Estados Unidos, los bomberos sacrificados han sido objeto del reconocimiento nacional y sus nombres han pasado a engrosar la lista de héroes nacionales. En Colombia, los 11 miembros de la fuerza pública sacrificados continúan en el anonimato, salvo el caso del capitán Talero Cruz, especializado en operaciones antiterroristas en España, cuyo nombre figura en letras de molde en una placa conmemorativa que se encuentra en la Escuela de Operaciones Especiales de la Guardia Civil Española. En Estados Unidos, los comandantes de las operaciones de retaliación contra los terroristas seguramente recibirán el reconocimiento del gobierno y del pueblo americano. En Colombia, el comandante de la operación, el general Arias Cabrales, fue destituido por excederse en la respuesta militar y por las dudas que existen sobre la muerte de una de las asaltantes. El general, 16 años después, está enfrascado en la apelación contra esa curiosa decisión de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares. Seguramente los autores intelectuales de los atentados en Estados Unidos serán juzgados y probablemente condenados por las atrocidades cometidas. Con mayor razón,
si alguno de ellos resulta ser ciudadano estadounidense. A ningún americano le cabe en la cabeza que alguno de estos terroristas llegue a ocupar cargos diplomáticos o haga parte del Congreso de los Estados Unidos, o que alcance posiciones políticas importantes. En Colombia, todos conocemos la historia.